buenos días a todos y a todas. Sobre todo, bueno, pues muchas gracias a Podemos Galicia y a los compañeros y compañeras que han estado trabajando en este acto, y muchas gracias a todas las personas que habéis venido aquí, ¿no? Para empezar un poquito, bueno, como bien decía Chucky, yo soy parlamentario del Elkarrekin Podemos allí en el Parlamento Vasco, y bueno, hubo un pequeño malentendido con el programa y el título de la charla de la que íbamos a debatir hoy. Lo que resulta es que todavía no tenemos datos de proyectos piloto como el de Finlandia o lo que se va a empezar a llevar a cabo ahora en Barcelona del BEMINCAM. Entonces era muy difícil hablar sobre cosas que pudieran interesar realmente sobre esos proyectos, ¿no? De todos modos, luego cuando hagamos el coloquio, cuando tengamos preguntas, cuando debatamos, si cualquier persona quiere preguntar sobre lo de Finlandia, pues no tendría ningún problema en contestar. En septiembre estuvimos dos miembros de la red Renta Básica de aquí, de España, en Finlandia, Lluís Torrens y yo mismo. Entonces, bueno, pues podríamos hablar de eso también si luego quisierais. Entonces, lo que yo voy a hablar un poquito es de cómo tenemos el sistema de protección social hoy en día en el Estado español, que son las llamadas rentas mínimas garantizadas. Hablaré un poquito de la renta mínima garantizada de Euskadi, que se llama Renta de Garantía de Ingresos, o RGI, que es la más generosa de todo el Estado español, y a raíz de esto, bueno, pues comentaré cuáles son su funcionamiento, por qué creo que no funcionan y por qué creo que debemos mirar al futuro y mirar a programas de protección social más ambiciosos y que realmente no dejen a ninguna persona atrás. También, bueno, pues como las jornadas eran de renta básica y empleo, aunque me imagino que luego hablará mucho Guy pues sobre precariado, sobre cosas de ese ámbito, yo me ceñiré un poquito también a comentar un poco cómo está la renta básica con el empleo. Hablaré de distintos tipos de trabajo que no están considerados dentro del empleo, dentro del trabajo remunerado, y daré una pequeña visión sobre eso. Bueno, para empezar directamente, ¿qué son las rentas mínimas garantizadas? Pues hay que poner un poquito en contexto lo que tenemos en España, ¿no? España hoy en día, el Estado español, es un país muy descentralizado en cuanto a las políticas de inclusión, y estas políticas incluyen un sistema de rentas mínimas garantizadas que varían mucho según la comunidad autónoma donde esté la persona. Tienen diferencias pues muy grandes tanto en el alcance de las mismas, en la extensión de las mismas y en la regulación de las mismas. Así se explican hoy en día las desigualdades que existen dentro de los grupos vulnerables dependiendo en el lugar que resida la persona, ¿no? Por poner los dos ejemplos, los dos polos, tenemos Navarra y Andalucía. Navarra tiene un índice AROPE, que es el que mide las personas en riesgo de pobreza, exclusión social, un índice armonizado a nivel europeo de un 13% en 2015, y Andalucía tenía un 43,2% de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social. Es decir, se multiplica por 3. En Galicia, bueno, está mirando la media nacional, está en un 28, en Galicia, por ejemplo, pues tenéis un 25,7. Estáis por debajo de la media, pero también ha subido casi 10 puntos, un 10% de 2013 a 2015. Entonces, en España, hoy en día no existe una renta mínima general no contributiva para el Estado, como pueden existir en otros países europeos, sino que lo que se establecen aquí son instrumentos para determinadas circunstancias de necesidad. Si ponemos el ejemplo, por ejemplo, de prestaciones por desempleo, dentro de las no contributivas pues tenemos diferentes. En vez de una para todo, lo que tenemos es el subsidio prepara, trabajadores eventuales agrarios, renta agraria, programa temporal de protección por desempleo o inserción, renta activa de inserción social, etc., ¿no? Entonces, hoy en día las personas que no tienen ingresos, que no han trabajado nunca o que han agotado las prestaciones por desempleo, tanto sean contributivas como no contributivas, en España lo que pueden hacer es acogerse a lo que decía antes, que son los sistemas de rentas mínimas que funcionan en todas las comunidades autónomas del Estado español. Siempre y cuando, lógicamente, estas rentas son condicionadas, cumplan unos requisitos. Entonces, estos programas, teniendo pues distintos nombres, distintas cuantías, diferencias bastante grandes entre las diferentes comunidades autónomas, lo que cumplen todos es una característica, y es que se dirigen a familias que carecen de recursos
económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Es decir, son targeted, van a un colectivo directamente. Entonces, lo que de vez en cuando también dentro de la economía se denomina como rentas para pobres. Es decir, la persona potencialmente beneficiaria de esa renta, tiene que demostrar anteriormente, que no puede cubrir sus necesidades básicas. Y una vez demuestre eso y cumpla una maraña de requisitos, le será otorgada esa renta básica, esa renta mínima garantizada, perdón. Y estas rentas mínimas garantizadas, en teoría, cuando se crearon, era para proporcionar unos medios temporales que permitieran cubrir unas necesidades, unas necesidades de ingresos transitorias, ¿no? Que normalmente además vienen acompañadas de un proceso de intervención social que en muchos casos está vinculado a actividades de inserción laboral, como me imagino que aquí también en Galicia. Pero sin embargo, hay que decir que estas rentas mínimas garantizadas y estos incentivos de inserción laboral pues nunca funcionan como incentivo para buscar empleo. ¿Por qué no funcionan? Pues porque, a diferencia de lo que puede suceder en algún otro país, estos sistemas de apoyo no son acumulativos. ¿Qué quiere decir que no sean acumulativos? Que de las rentas mínimas que recibes de la administración pública se deducen los ingresos, otro tipo de ingresos que pueda tener esa familia, como pueden ser ingresos por rentas de trabajo o de trabajos parciales o de trabajos precarios, lo que sea, y otros ingresos que pueda tener la familia también, como puede ser, por ejemplo, algo tan sencillo como las pensiones de alimentos de los hijos o de las hijas. Es decir, por cada euro que esa unidad de convivencia o esa familia ingrese, digamos, por renta de trabajo, de un trabajo precario o de un trabajo parcial, un euro también de la prestación le es arrebatado por la administración pública. Esto nos lleva a lo que en economía se conoce como trampa de la pobreza. Claro. Por eso mismo decimos nosotros que estas rentas mínimas garantizadas, en vez de incentivar la búsqueda activa de empleo, lo que hacen es desincentivarla. Porque ¿para qué vas a aceptar tú un trabajo precario, un trabajo basura, que se llaman hoy en día también, de 400 euros, cuando a final de mes vas a ganar casi lo mismo, solo que en vez de venir la prestación de la administración pública, va a venir parte también de tu fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, por eso mismo decimos que desincentivan. ¿Y cómo funcionan estas rentas mínimas? Yo creo que, además, por dos razones, creo que me voy a ceñir un poquito a la renta de garantía de ingresos vasca, o también RGI, diré los dos nombres, depende el que me venga a la cabeza, por dos motivos. El primero es que, como procedo de ahí, es la que mejor conozco, lógicamente, y el segundo es que es la más generosa de todo el Estado español. Es la renta mínima más generosa de todo el Estado español. Por poner un poco en contexto, la renta de garantía de ingresos actual nació como derecho subjetivo en el año 2008, pero sin embargo su padre, por así llamarlo, su padre económico de la renta, el llamado IMI, Ingreso Mínimo de Inserción, nació a raíz de los años 70-80 en Euskadi, cuando hubo un problema de desindustrialización y existían unos índices de paro y de pobreza muy altos, pues hubo una gran contestación, un alto nivel de contestación social, ¿no? Tanto de obreros y obreras como de la ciudadanía en general. Entonces aquí nació este IMI y que tras otro proceso largo de lucha en el año 2000, tras una ILP, una huelga que terminó en una ILP que pedía la jornada de 35 horas y la renta básica, el gobierno vasco lo que hizo fue llamarle a una actualización del IMI, renta básica, desde el año 2000, lo que no era una renta básica incondicional como nosotros conocemos hoy en día, bueno, pues esa renta mínima no era derecho subjetivo, y hasta que el 2008 nació la renta de garantía de ingresos, también en un marco de un gran consenso social y político. Esta renta de garantía de ingresos vasca tiene con carácter de derecho subjetivo, es decir, que tiene que haber sí o sí dinero para cubrir la demanda, aunque sea tirando de deuda. Hoy en día es verdad que esta renta de garantía de ingresos, pues desde la crisis y escudados en la crisis sobre todo, ha sufrido ciertos recortes, y ha sufrido tanto recortes a la hora de ejercer el derecho mediante la vía de la práctica, es decir, dificultando el acceso al derecho subjetivo, o estableciendo también obligaciones que las personas perceptoras desconocen mediante una circular interna. No creo que deba poner ejemplos de recortes, pero bueno, escudados en la crisis se redujo un 7%,
está vinculada al SMI con la subida del 8, en vez de la subida del 8 han subido solo 1,5 con el IPC. Entonces, bueno, pues escudándose en estas cosas y sobre todo que si cumpliéramos la ley, según ellos, les incentivaría la búsqueda de empleo, pues se ha visto recortada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados que hemos tenido en Euskadi tras 28 años de tener esta renta mínima, esta RGI, la más generosa de todo el Estado? Bueno, yo personalmente, para que no se me malentienda, porque a veces cuando criticas la renta de garantía de ingresos se están diciendo que estás en contra de ella. Bueno, pues la renta de garantía de ingresos lógicamente es mejor que nada, aunque mi objetivo no sea ese. Entonces querría dejar claro que no dudo en ningún momento que la RGI en el 2008 fue un sistema pionero y fue un derecho del que nos podemos enorgullecer todo el pueblo vasco, ¿no? Fue un derecho innovador, pero creo que tendríamos que darle una vuelta y ver qué es lo que ha sucedido en estos años y tener así una imagen fija de cómo estamos tras 28 años de haber tenido la RGI en el País Vasco, ¿no? Hace poco, Iñaki Uribarri, miembro de la Red Renta Básica allí en Euskadi y del sindicato SK, decía algo con lo que coincido totalmente, ¿no? Decía que en la comunidad autónoma de Euskadi, o en el resto de las comunidades autónomas del Estado español, no ha fallado la gestión de un modelo de rentas mínimas garantizadas y condicionadas, sino que lo que ha fallado es el modelo en sí. Es decir, a esta conclusión no ha llegado solo él, han llegado muchos académicos, investigadores, ciudadanía normal y corriente, ¿no? Porque, bueno, pues desde mi punto de vista, el modelo en sí ha fallado debido a errores estructurales que contienen implícitamente todos los modelos de rentas mínimas garantizadas. Los defensores de rentas mínimas garantizadas allí en Euskadi aseguran que este sistema ha tenido un papel fundamental para combatir la pobreza. Y es verdad, lógicamente este sistema, al ser el más generoso del Estado, ha permitido que seamos una de las comunidades autónomas con menos tasa de pobreza del Estado español e incluso comparable a algunos países europeos de los que llamamos nórdicos, ¿no? Entonces, pues yo estoy de acuerdo con esta afirmación, pero lo que no se puede hacer es obviar la realidad. Y lo que no puede ser es todo palmaditas en la espalda, decir que bien vamos y creemos que tenemos que mejorar las cosas nosotros. Antes decía... no me acuerdo si has dicho tú, Chucky, que bueno, el PP aquí os va hablando, bueno, desgraciadamente me suenan a tiempos pasados, del Galicia va bien. Allí nosotros nos hablan del oasis vasco. Y el oasis vasco, pero para muchas personas es el desierto vasco, porque no encuentran el oasis en ningún sitio. Entonces, tenemos que tener claro que en el programa de rentas mínimas garantizadas más generoso de todo el Estado español, aún queda mucha gente atrás. Y es verdad que queda gente atrás, porque recientemente pues, se ha publicado la encuesta de pobreza y desigualdades sociales del año 2016, que es una encuesta hecha por el órgano estadístico específico que tiene el Departamento de Empleo y Políticas Sociales de allí. Y aunque, bueno, pues como bien sabemos también las personas de aquí, muchas veces estas encuestas se hacen simplemente para sacar unas pocas ideas y sacar unos datos que refuercen la buena imagen del gobierno, en esta encuesta sí encontramos algunos datos que son bastante alarmantes, teniendo en cuenta que llevamos 28 años con esta renta mínima. Como digo, son datos de la encuesta del mismo gobierno, Por lo tanto, vemos como tras 28 años con este sistema, según el indicador AROPE del que hemos hablado antes, en Euskadi tenemos más de 440.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Es decir, es un 20,6% de la ciudadanía. Una de cada 5 personas vive en riesgo de pobreza y exclusión social. Y lo que es más preocupante, que desde el inicio de la crisis, desde 2008 a 2016, se ha incrementado en un 14,5% este dato. Es una barbaridad. Ahora, además, cuando ya son 3 años en los que está creciendo tanto el PIB como el empleo neto allí en el País Vasco, se comprueba que el sistema de renta de garantía de ingresos deja fuera del mismo al 30,7% de las personas que están en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, 3 de cada 10 personas que se encuentran en riesgo de pobreza no acceden a este sistema de renta de garantía de ingresos, ya sea por burocracia, ya sea por los requisitos que existen, ya sea por desconocimiento o mucha gente ya sea por estigmatización, porque estos programas de renta mínima estigmatizan a la persona como pobre. También es destacable que de esas personas pobres que no acceden a las prestaciones, ya son mayoría, el 52,4%
frente al casi 48% quienes tienen empleos. Por supuesto, nos da la imagen de qué tipo de empleo se está generando hoy en día, ¿no? Empleos tras los cuales pues, la persona sigue siendo pobre. Y se comprueba igualmente que de las personas que sí acceden a la renta de garantía de ingresos, solo el 53,1% de las mismas, vamos, 5 de cada 10, la mitad, consigue superar la pobreza, mientras que el 46,9% restante que acceden a la prestación más generosa del Estado español sigue siendo pobre una vez recibida esta prestación. En otras palabras, el sistema de rentas más generoso del Estado español, que da cobertura al 6,3% de la ciudadanía vasca, solo consigue que el 3,3% de la misma salga de la pobreza, mientras por el contrario el 3% restante pues sigue siendo pobre, y nada más y nada menos que es el 46,9% de la población beneficiaria. Entonces vemos que las rentas mínimas garantizadas no han conseguido erradicar la pobreza. Eso es una realidad en todos los países del mundo. Y muchas personas a lo largo de estos años se han preguntado por qué estos sistemas de protección social no han conseguido erradicar la pobreza si realmente el dinero va dirigido supuestamente a las personas que lo necesitan. ¿Y qué pasa para que no termine con la pobreza, ¿no? Esto también lo decía antes vuestra secretaria general, que la crisis ha agudizado las desigualdades sociales y la pobreza en todo el Estado español, pero bueno, las rentas mínimas pues no han acabado con la pobreza, no han solucionado los problemas derivados de las desigualdades económicas, estigmatiza a quienes las cobran, caen, como decía, en la trampa de la pobreza, incentiva también el pequeño fraude fiscal, porque si trabajas en A, digamos, y no trabajas en B, lo que decía, un dinero se te va a retener de esa prestación, ¿no? Y además, una parte muy grande de las personas, como decíamos, no las perciben, no acceden a los programas, ¿no? Aún y todo, no hay duda de que los sistemas de protección social actuales son efectivamente mejor que nada. No hay duda de ello. Y pese a que han sido útiles a la hora de parchear cierta cronificación de la pobreza, pues siguen siendo insuficientes para que una sociedad prospere en su conjunto y para que todas las personas tengan la existencia material garantizada, ¿no? Tal y como los datos están asegurando hoy en día. Entonces, venimos a un nuevo modelo, ¿no? A la renta básica incondicional, que luego me imagino que la explicarán más a detalle. Pero, ¿cuál es el link, la conexión que existe entre la renta básica y el empleo y si son compatibles? Entonces, existe mucha gente, una gran masa social, que afirma que con una renta básica incondicional la gente no trabajaría remuneradamente. Esto seguro que lo hemos escuchado todos, ¿no? Que la renta básica incondicional crearía personas vagas. Sin embargo, pues tal y como comentábamos antes, cabe recordar que precisamente esa acumulatividad de la renta básica, el hecho de poder trabajar remuneradamente sin perjuicio de la renta básica, de la prestación que recibimos, a diferencia de estos subsidios condicionados, pues nos incentiva a la búsqueda activa de empleo, probablemente. Y esos son uno de los datos que extraoficialmente se han sacado del proyecto piloto que se está haciendo en Finlandia. Una persona encuestada por un periódico internacional dijo que ella pues se le reducía el estrés con esa renta básica que percibía y le incentivaba a buscar empleo porque no iba a perder esa prestación que le daba el gobierno, pues nosotros creemos que como derecho de ciudadanía. Entonces, mientras los detractores de la renta básica solo se limitan a decir que la renta básica crearía personas vagas y nunca han ofrecido ningún dato, sí hemos tenido, por otro lado, 3 encuestas grandes a nivel catalán, a nivel vasco y a nivel europeo que afirman precisamente lo contrario. Y esas 3 encuestas, una hecha por la empresa GESOP a 1.600 catalanes en 2015, una hecha por Europa a más de 10.000 por la empresa Dalia Research a nivel europeo a más de 10.000 personas en 21 idiomas distintos, y otra hecha por la Universidad del País Vasco, nos confirma que solo entre 3 y 4 personas dejarían de trabajar remuneradamente si realmente recibieran una renta básica incondicional. Y eso es interesante porque en las tres áreas geográficas el resultado de la gente que dejaría de trabajar es más o menos el mismo. También hay que resaltar que, según estas encuestas, una renta básica ayudaría a conseguir un mayor reparto del trabajo remunerado. Es un dato interesante cuando nos dirigimos sobre todo a un mercado de trabajo
donde el desempleo ya no solo va a estar ligado a la producción, como estaba hasta ahora, sino que también va a estar ligado a la distribución del empleo, a ese poco empleo que tenemos, cómo lo repartimos, ¿no? Y las 3 encuestas lo que demuestran es una tendencia clara hacia la reducción de la jornada laboral si se implantase una renta básica incondicional que garantizase la existencia material de toda la ciudadanía. Una reducción de las horas dedicadas al empleo, al trabajo remunerado, para emplear más tiempo a otros asuntos, como puede ser el cuidado de las personas mayores, el cuidado de los menores o simplemente el ocio personal, ¿no? Y además es muy interesante, este dato está en torno al 8 al 10%, es interesante cómo la encuesta que hicimos desde la Universidad del País Vasco, que ahí existe un sesgo importante, porque es hecho en su mayoría a estudiantes, en este caso, la reducción de la jornada, en vez de un 8 o un 10%, sería de alrededor de un 17%, precisamente porque la gente, después de acabar los estudios, como no tiene esa necesidad de trabajar y como tiene una renta con la que puede vivir, pues seguiría formándose durante más años, pues haciendo un máster o haciendo un doctorado, ¿no? Entonces ese dato creíamos que era muy interesante. Sin embargo, lo que sí existe es una dicotomía discursiva. Cuando te preguntan qué es lo que tú harías si recibieras una renta básica incondicional, y cuando te preguntan cuál es tu mayor miedo a que la gente haga si recibiera una renta incondicional, ¿no? Una renta básica incondicional. La pregunta de qué es lo que tú harías nos demuestra que solo alrededor de un 4% de gente dejaría de trabajar remuneradamente, y cuando preguntas cuál es tu mayor miedo, el 40% de las personas encuestadas es que la gente deje de trabajar remuneradamente. Por lo tanto, pues 3 encuestas realizadas en diferentes áreas geográficas que concluyen que alrededor del 4% dejaría de trabajar remuneradamente por una renta básica de igual de la pobreza, ¿no? Igual o superior al umbral de la pobreza. Además, cuando abordamos la renta básica incondicional junto al derecho al trabajo o su efecto, el efecto que puede tener esta sobre el empleo, creo que debemos empezar a desmentir un dogma establecido en nuestra sociedad actual, ¿no? Y es este que existe entre la relación y el trabajo y el empleo. Normalmente se suele confundir el trabajo con el empleo, pero hay que dejar claro que todo empleo es trabajo, pero que existe mucho más trabajo que empleo. El empleo es un trabajo remunerado, es un rol ocupacional social que se realiza en virtud de un contrato formal y por el que se recibe una remuneración, un salario. Sin embargo, el trabajo engloba todas aquellas actividades cuyos resultados pues, proporcionan bienes y servicios a los miembros de nuestra especie y sirven para su reproducción. Más o menos así dicho, cogida creo que es una definición además que hizo Daniel Raventós. Lógicamente, el trabajo remunerado se enmarca dentro del término del trabajo, o el empleo se enmarca dentro del término del trabajo, pero no podemos obviar que junto a él coexisten también el trabajo voluntario y el trabajo doméstico o de cuidados, que el trabajo doméstico de cuidados, si lo contabilizásemos o midiéramos en términos del PIB, como se ha hecho en todos los países del mundo, vemos como algunas veces es incluso superior el trabajo doméstico de cuidados, el peso del mismo, que el empleo remunerado. Normalmente fluctúa entre el 60% y el 125% del PIB. Entonces la renta básica también sería una forma de valorar todo este trabajo que no es empleo y de darle un valor y una visibilidad al mismo. Además, es verdad que tendría también un efecto positivo sobre las condiciones del empleo, ya que permitiría su reparto y la mejora de sus condiciones al otorgar a los trabajadores y a las trabajadoras la posibilidad de decir no a condiciones abusivas o denigrantes, porque tú ya tienes un sustento para vivir y no tienes que vender o semi-esclavizar tu fuerza de trabajo para subsistir necesariamente, ¿no? Entonces, sinceramente también creo que conseguir el pleno empleo con trabajos semi-esclavos es muy sencillo, pero yo creo que no es lo deseable y precisamente en Podemos estamos luchando para revertir esa situación actual, ¿no? Porque hoy en día gran parte de los derechos de la ciudadanía pasan por el trabajo remunerado y creo que tenemos que empezar a romper esa cuerda que ata la subsistencia al empleo. Y en un futuro, además, donde no va a haber empleo para todas las personas, este binomio yo creo que ya no es válido y que debemos repensar los sistemas de protección social.
Entonces, por eso, en un futuro, ¿qué? ¿Hacia dónde caminamos? Entonces yo creo aquí también que hay que dejar claro que las desigualdades no nacen a raíz de la crisis, sino que son parte estructural de nuestro sistema económico que hace que decenas de miles de personas vivan en condiciones de miseria, ¿no? Y la pobreza en sociedades ricas, como puede ser la nuestra hoy en día, es inadmisible, sobre todo porque resolverla es solo una cuestión de simple voluntad política. Y los ciudadanos que estamos, por ejemplo, trabajando en Podemos o trabajando en las instituciones, creo que debemos hacer un esfuerzo para que esto así sea. Y es verdad que hay riqueza y que solo hace falta repartirla y ver cómo la repartimos, ¿no? Que esa es la pregunta esencial. Yo creo que firmemente que para eso el mejor mecanismo es tomar medidas más ambiciosas, como puede ser la renta básica incondicional, y que garantice la existencia material de toda la ciudadanía. Nuevas medidas en la agenda política, nuevas medidas en una agenda política para nuevos tiempos. Y la renta básica yo creo que sin duda es una medida justa, necesaria y viable. Y por eso creo que es importante insistir en el derecho universal a la protección frente a los sistemas de protección social actuales, que son políticas que están inspiradas en el asistencialismo. Y yo creo que además no resulta constitucionalmente defendible una concepción social que desatiende a una gran parte de la ciudadanía, o que si la atiende además lo hace percibiéndola como diferente y estigmatizándola y con una deuda social por esas prestaciones sociales recibidas. Y nada más, y muchas gracias.